Jorge Castañeda, político, intelectual, historiador y comentarista mexicano. Ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Princeton y el doctorado en Historia Económica en la Universidad de París. Profesor visitante en varias universidades: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Princeton, Universidad de Nueva York y Universidad de Berkeley. Es autor de más de una docena de libros, entre ellos El narco, la guerra fallida. Es editorialista frecuente de los diarios Reforma, El País, Los Angeles Times y la revista Newsweek. Muy brevemente, para que haya el mayor tiempo posible de discusión, y también porque muchas de las cosas que voy a decir ya las han dicho otros con mucha más elocuencia que la que yo pudiera traer a la mesa. ¿El status quo cuál es? Bueno, ya sabemos más o menos, en el caso concreto de México, cuál es el status quo hoy en lo que se refiere a los resultados y los costos de la política de los últimos 5 años. 5 años y 3 meses para ser exactos. Eso ya lo tenemos claro. Todo lo demás lo podemos discutir, pero esto ya no está sujeto a discusión. Según los propios números del gobierno, llevábamos a septiembre 47,000 muertos, ejecuciones en torno a la guerra del narco. De septiembre para acá, simplemente manteniendo los mismos niveles sin que haya seguido subiendo, andaríamos como en 51, 52,000, y no hay ninguna razón para pensar, aun si se estabilizaran de manera duradera los índices de crecimiento de la violencia, no hay ninguna razón para pensar que terminemos en menos de 60,000 muertos. Entonces, el status quo, para empezar, son 60,000 muertos. Empecemos por eso. Digan muchos, 2 objeciones. Bueno, pues sí, pero esos no son muertos del gobierno, el gobierno no los mató. Y es absolutamente cierto en el caso de muchos, no de todos. En muchos casos sí los mataron las Fuerzas Armadas o la policía, sí. En muchos casos no. Lo que sí tenemos que discutir en México, y es una discusión muy difícil, es de esos 60,000, ¿cuántos no estarían muertos si no se hubiera seguido la política que se siguió? Es decir, una especie de ejercicio contrafactual. Si no se hubiera hecho todo esto, ¿cuántos habrían muerto? Yo obviamente pienso que muy pocos. ¿Por qué pienso que muy pocos? Pues porque como no se estaban muriendo antes con políticas distintas, pues no veo por qué, si se hubieran seguido las políticas de antes, hubieran muerto estos 60,000. La gran falacia de todo este cuento es que los índices de violencia en México estaban aumentando y que había que hacer algo al respecto. Eso simplemente es falso, es una mentira, punto. Todos los índices de violencia en México venían cayendo desde principios de los 90 hasta el 2007. Aguilar Camín dio los datos, México Evalúa los ha sacado de manera muy rigurosa a partir de fuentes gubernamentales, no son fuentes autónomas, son los datos del gobierno. Entonces, esa es una primera parte del status quo. Una segunda parte del status quo es que esto cuesta mucho dinero. Más o menos cuesta, ahí el gobierno es un poquito menos transparente en las cuentas, pero al final del día se va a saber. A ojo de buen cubero son como 10,000 millones de dólares al año más de lo que se gastaba antes en materia de seguridad. Ejército, Marina, Policía Federal, PGR, etcétera, y lo que se transfiere a los estados y municipios. Pues es una lana, no es algo del otro mundo. O sea, la economía mexicana, como decía Arturo, es una economía de 1.2, quizás 1.4 ya billones castellanos, millones de dólares. No es una fortuna, 10,000 millones al año, pero es dinero. 3, otra parte del status quo, pues sí son violaciones cada vez más extensas de derechos humanos. O sea, eso no me parece que se pueda discutir. Hay 2 posibles discusiones u objeciones que sí se pueden tomar en cuenta. Uno, no son tantas, podría ser peor, y eso es cierto. O 2, pues ese es el precio a pagar, y ni modo, hay que pagarlo.
Si antes no se violaban los derechos humanos por este motivo, es porque no se hacía nada, pues hay que hacer algo y el costo son esas violaciones. Bueno, puede ser, pero entonces hay que determinar hasta dónde queremos llegar, cuánto sí. Yo siempre le pregunto a la gente que dice, bueno, 60,000 muertos, pues ni modo, es el precio a pagar. Muy bien, ¿y si son 100,000, también estamos dispuestos a pagarlos? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es el número de muertos que ya nos parece a todos excesivo? No, yo no sé. La otra falacia, por cierto, que sí quiero volver sobre un segundo, es esto que volvió a decirlo, insinuarlo el secretario de Gobernación, de que el 90% son entre narcos. Como ustedes saben, porque han seguido estos temas, cuando vino una delegación de Human Rights Watch hace como 2 meses y el director Ken Roth se entrevistó con la Procuradora General de la República y le preguntó si nos podía dar los datos, dijo que no los tenía. Entonces Roth le dio los datos que Human Rights Watch ha sacado de las cifras del gobierno. De los 33,000 muertos que había para enero del año pasado, hace un poquito más de un año, se han investigado 1,000 por la PGR. De esos 1,000 se han juzgado, procesado a 300 y hay 22 sentencias de 33,000. Se han investigado 1,000 de 33 por la PGR. Entonces dijo Marisela, bueno, sí, pero es que lo demás le toca a los estados, porque son delitos del fuero común. Muy bien, ¿y qué dicen los estados? ¿Cuántos han investigado los estados? Pues la verdad no nos informan de eso, dijo. Entonces le preguntó Roth, bueno, pero ¿no les informan ustedes de eso porque no quieren o porque no saben? Y dice, mire, la verdad, porque no saben, no tienen la menor idea. Lo cual me parece muy honesto de su parte. El pequeño problema es que cuando su jefe dice que 90% son entre narcos, ¿cómo lo sabe? ¿Según quién? ¿Quién dijo? ¿A dónde están los nombres? ¿A dónde están las averiguaciones previas? ¿A dónde están los certificados de función? ¿A dónde están los informes del forense? ¿Cómo lo saben cuando dicen eso? Insisto, PGR 1,000 de 33,000. Y los estados es como si no existieran, hombre. Ahora resulta que las procuradurías de justicia de los estados van a hacer su chamba. Digo, por favor. O sea, no podemos por un lado decir que hay que construir instituciones que no existen y luego decir, por cierto, las instituciones que no existen y que no sirven dicen X. Pues no dicen nada porque no existen y por eso hay que reconstruirlas, sí. Pero no podemos siempre estar haciendo la trampa de lo que sí y lo que no. Otra parte del status quo es el efecto, que también vamos a tener que medir cuando haya posibilidad de hacerlo, sobre el desarrollo económico del país. Por lo menos en 2 ámbitos me parece muy claro, pero hay que cuantificarlo, estoy de acuerdo. Uno es el turismo y el otro es la inversión extranjera directa. En materia de inversión extranjera directa, claro, se puede ver que los números absolutos son más o menos los mismos desde hace 10 años casi, estamos alrededor de 20,000 millones de dólares al año, que no está mal. El problema es que el PIB en términos corrientes ha crecido como 40%. Entonces, en relación al PIB, en IED estamos más o menos al nivel de principios de los años 80, un poquito más alto. Y en materia de turismo, claro, si sumamos los de Campeche que van a Tabasco y los de Tabasco que van a Campeche, pues son muchos. Y qué bueno que viajen, entre más viaje la gente en el país, pues enhorabuena. Pero estamos llevando dinero de una parte del país a otra. El turismo extranjero en México no ha vuelto a los niveles de 2008 y es dudoso que vuelva. Entonces, todo esto hay que incorporarlo en el costo del status quo. Yo lo que quisiera es simplemente usar el tiempo que me queda para compartir no mis dudas, sino reflexiones muy espontáneas sobre qué pasaría si México adopta una política distinta en materia de legalización de drogas en el mundo real. Y tomo como ejemplo, porque creo que se puede ser útil, aunque hay gente que sabe muchísimo más de esto que yo, lo que hizo Canadá durante la época de la prohibición en Estados Unidos. Como ustedes saben, Canadá es un país grande que tiene frontera con Estados Unidos. Hay unos lagos ahí entre ellos.
y los canadienses durante los años 20 no compartieron la idea prohibicionista de las administraciones republicanas y decidieron que ellos pues no iban a seguir ese camino, pero muy inteligentemente vieron que había una gran oportunidad de un lado de esos lagos, porque si un lago, a diferencia de un mar, es una discusión importante, un lago tiene riberas más cercanas que los mares. Entonces, si de un lado había un gran mercado de chupe, Chicago, y del otro lado había una gran oferta de chupe, los Seagram, los Bronfman, etcétera, pues lo ideal era que los unos mandaran chupe de acá para acá, cruzando el lago, barquitos. ¿Y qué debía hacer el gobierno de Canadá? Pues grabarlo. No hubo un solo canadiense, no había muchos y sigue habiendo pocos canadienses en el mundo, son pocos. Lástima, pues un país muy padre, pero en fin, de los que había, no hubo uno que dijo, oigan, mejor hay que ayudarle a los americanos. Ellos decidieron que esto es terrible para los niños, para las señoras, los maridos que les pegan. El alcohol hace estragos en la sociedad. Los norteamericanos tienen razón, hay que prohibirlo y nosotros en Canadá vamos a hacer lo mismo, pero además vamos a impedir que todos esos barcos que llevan alcohol de Toronto a Chicago y a Detroit lo hagan. Ya no, vamos a ayudarles. ¿Saben cuántos canadienses les ocurrió semejante idiotez? Ni uno. Ni un canadiense se le ocurrió semejante imbecilidad. La pregunta es por qué nosotros hacemos lo que los canadienses no hicieron. Si lo que Arturo dice, todo lo que dice Arturo del efecto de las drogas sobre la sociedad norteamericana es cierto, yo no lo comparto, pero te lo concedo. ¿Y por qué demonios nosotros tenemos que poner 60,000 muertos para que ustedes, en teoría, les llegue menos droga? Arreglen ustedes, como quieran, como quieran. Yo no comparto, yo no estoy de acuerdo con la postura calderonista, latinoamericana, chillona, de que ustedes tienen que reducir su consumo. No veo por qué deban reducir su consumo. Yo tengo la impresión que la sociedad americana está muy a gusto con los niveles de consumo que tienen. Pero en todo caso, es su bronca. Si yo fuera norteamericano y yo votara y hubiera un candidato que dijera vamos a dedicar muchísimos más recursos a reducir el consumo y otro candidato que dijera vamos a usar los mismos recursos para la educación, para la salud, etcétera, yo prefiero 1000 veces los recursos para eso y no para reducir el consumo. Pero ese es un debate válido en Estados Unidos. Lo que sigo sin entender, insisto, es nosotros qué tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasaría si se tomaran medidas unilaterales en México, quizás con Colombia, ahora quizás con Guatemala? Habría un problema multilateral, yo creo que muy manejable, donde simplemente podríamos seguir el camino, sobre todo de Portugal, no el de Holanda, pero sí el de Portugal, de establecer algún tipo, construir un instrumento frente a los distintos convenios internacionales que tiene México, Colombia y Guatemala, sobre todo si nos atuviéramos solo a la marihuana con el cambio de schedule. O nosotros unilateralmente decir que pensamos que ya no es Schedule 1, sino Schedule 2 o Schedule 3, y con eso resolver esa parte del problema, que es la parte menor, estoy de acuerdo. ¿Qué pasaría con los Estados Unidos? Pues yo sí creo que se molestarían mucho. Tanto una administración ilustrada, inteligente, sofisticada como la del presidente Obama, y sí lo pienso honestamente y hago votos porque sea reelecto, ojalá, y creo que va por muy buen camino y me da mucho gusto, o más aún una administración republicana dura, no les gustaría, es cierto, pero creo que de las poquísimas ventajas que pueden sacarse de la política del presidente Calderón es que sí tendría una enorme autoridad moral él, antes de irse o después de irse si prefiere, de pararse en Estados Unidos y decir, miren, ya, o sea, hice todo lo que pude, me voy a pasar los próximos 20 años de mi vida litigando juicios, demandas, etcétera, en el mundo entero.
me va a costar una fortuna de abogados. No sirve, esto no funciona. Entonces, si ustedes no quieren ir avanzando por este camino, pues nosotros lo vamos a hacer unilateralmente. No es que vamos a fomentar la exportación de drogas a Estados Unidos, pero no la vamos a detener. No le vamos a meter recursos a eso y no, como no queremos fomentar la cultura de la ilegalidad, pues vamos a declarar que lo ilegal es legal y por tanto ya no estamos fomentando la ilegalidad, sino simplemente estamos tomando nota de la legalidad de una situación de hecho. Sí habría un costo político con Estados Unidos, yo creo que sí, digo Arturo nos puede decir más sobre eso que yo, porque pues él ha estado ahí varias veces y sabe, yo creo que sí habría un costo. No sé qué tan grande sea el costo, no sé si sería tan fácil para Estados Unidos tomar represalias drásticas, no estoy tan seguro, pero un costo sí lo habría. Entonces, la siguiente pregunta que me parece que es la más importante es si el costo incluso de que 3 países actuaran juntos, México, Colombia y Guatemala, aún si el costo es demasiado elevado y por tanto no lo pueden hacer o no lo deben hacer, ¿qué deben decir estos países en Estados Unidos? Ahí es donde me parece que el tema se vuelve más interesante, porque hay 2 discursos que se pueden tener. Uno es el discurso chillón mexicano de toda la vida. Cada presidente cree que es distinto, no es distinto, es el mismo discurso chillón. Es que pinches gringos pachecos marihuanos. Si dejaran de ser tan pachecos y marihuanos, entonces ya no habría problema. La alberca, el trampolín, la oferta, la demanda, la misma cantaleta, es un discurso chillón. ¿Por qué es chillón? Porque todo el mundo sabe que el sí hay que suprimirlo. Si la demanda desapareciera, no va a desaparecer, puede cambiar según el momento que se tome de comparación y el otro puede subir o bajar de tal o cual droga, de tal otra droga, etc. Los 80s, Arturo, como tú bien sabes, fue el pico de la epidemia de crack. El consumo de crack prácticamente ha desaparecido. Entonces, si tomas el punto más alto y el de ahora donde no hay crack, pues sí parece que ha bajado. Si tomas el conjunto de drogas desde el momento previo a la epidemia de crack, ya la tendencia descendiente es bastante menos. Desciende, pero bastante menos. Que el discurso chillón no lleva a nada. Y es mucho más para consumo interno en cada país que para Estados Unidos. Yo no creo que ningún gobernante norteamericano se pueda convencer con ese discurso chillón mexicano de que ya dejen de ser tan pachecos. En cambio, hay otro discurso que sí tiene sentido. Ok, no podemos legalizar unilateralmente porque con ustedes habría demasiado problema. Si ustedes no están convencidos, nosotros no podemos actuar unilateralmente. Lo que sí podemos hacer es tratar de convencerlos. ¿Y convencerlos a partir de qué? A partir de la experiencia nuestra del costo de seguir con esta política. Nadie tendría la autoridad moral dentro de Estados Unidos, como Calderón y Juan Manuel Santos, de ir a Estados Unidos a cabildear y a explicar todo esto. No podemos seguir así. Estos son los costos, estos son los resultados, esto es la inviabilidad de esta política. Ayúdenos a buscar juntos una alternativa. No queremos actuar unilateralmente, pero tampoco queremos seguir por esta vía. ¿Qué pasaría entonces? ¿Convencería? Obama diría, sí es cierto, caray, no se me había ocurrido, qué muchachos tan inteligentes, voy a hacer lo que me dicen. No, obviamente no funciona así el mundo real, pero sí se detonaría un debate, una discusión dentro de Estados Unidos que podría ser muy valiosa para Estados Unidos y para nosotros, porque ahí sí se empezaría a enfrentar las alternativas reales, lo que realmente está en juego, no una visión que termina siendo muy artificial porque simplemente no corresponde a los hechos. Termino simplemente con los datos de la policía, porque sé que tú, Arturo, cuando estuviste en el gobierno y Carlos Pascual aquí y ahora el nuevo embajador, le han dado mucha importancia a esto.
Lástima que no vino Genaro García Luna y que no haya explicado bien lo que han hecho en estos años. Cuando uno aprieta un poquito y pregunta un poquito, lo que queda de la PF, de los números de ellos, terminan siendo más o menos 22, 23 mil efectivos operacionales, gente que pueden mandar a Ciudad Juárez en lugar del ejército o a Monterrey en lugar del ejército. Es un aumento de un poco más del 100% en los 5 y pico de años del gobierno de Calderón. Calderón recibe más o menos 10 mil, 9 mil y pico de Fox, que son los mismos que Fox recibió de Zedillo. En el régimen de Fox prácticamente no aumentó el número de efectivos, Calderón más o menos lo duplicó. O sea, el próximo presidente podrá contar con, digamos, siendo generosos, 25 mil. Eso es lo que va a haber, después de 6 años de construir instituciones. Bueno. La Policía Nacional de Colombia, que fue creada en los años 40, después del Bogotazo, después del asesinato de Gaitán, los colombianos que saben mucho más de esto lo podrían contar con más detalle, fue un cuerpo mediocre hasta finales del siglo pasado, cuando en buena medida gracias al Plan Colombia, que se inicia, hay que recordarlo, con la administración Clinton, no con Bush, se le mete mucho dinero, se extiende el periodo de formación de los oficiales y de la tropa, se le da un estatuto distinto en la sociedad. El no haber concentrado todos los recursos en eso tiene un costo, y el costo del status quo es ese. Ahora, se dice, bueno, pero policías municipales y estatales. El propio García Luna y el propio presidente Calderón están de acuerdo en eso, todos estamos de acuerdo que los municipales no sirven y no van a servir, no hay cómo, eso simplemente no hay manera. Entonces nos quedan los estatales, que es un poco el esfuerzo actual de crear policías estatales. Nuevo León, que de algún modo es el estado más rico, quiere crear una nueva policía, la Fuerza Civil, y para cuando termine el gobernador Medina, entregar 14,000 policías de la Fuerza Civil al siguiente. Le quedan 4 años para hacerlo más o menos. Lleva 1,600. De esos 1,600 han tenido que reclutar a más del 70% fuera de Nuevo León, porque los regios no quieren. Pero además ya se les acabó el dinero a las autoridades estatales porque en los estados en México no recaudan, los municipios tampoco, el gobierno federal a medias, pero en todo caso los estados no. Entonces la pregunta es, ¿quién va a pagar las policías estatales que se tienen que reconstruir? Si no va a ser federal y si no hay un impuesto especial que obviamente el gobernador Medina pues no quiere imponer ahora 4 meses antes de las elecciones federales y no entregarle la cantidad de votos a Enrique Peña Nieto que Enrique espera de él y que él espera poderle entregar para luego poder recibir algo a cambio. ¿De dónde va a venir la lana para crear 32 o 31 policías estatales decentes en México? No lo sé. Por eso yo creo que hace mucho más sentido el esquema de Policía Nacional Única, pero veamos las cosas de frente. Tenemos 25,000, necesitamos 400,000. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto apoyo de Estados Unidos? Porque nadie más nos va a apoyar. ¿Cuánto apoyo necesitamos de Estados Unidos para hacer eso? Parece que este camino nos lleva más hacia donde queremos ir que el camino prohibicionista. Yo creo que tenemos mucho que aprender de nuestros amigos canadienses. Piensen siempre en los barquitos, en los grandes lagos. Creo que esa es la solución para México. Gracias. Por el tiempo que nos queda, les voy a hacer una pregunta a ambos y luego les voy a pasar los papelitos pidiéndoles que más o menos nos quedarían 8 minutos cada quien para contestarlas. La pregunta general es, ¿cuál es la diferencia entre el tráfico de armas y el de marihuana, drogas en general? En Estados Unidos la venta y uso de armas es legal y prácticamente todas las armas que hay en México provienen de Estados Unidos. Si a los americanos no les importa, ¿por qué a nosotros sí no debe preocupar el tráfico de drogas? Yo digo, no,
Siempre he tenido mis dudas sobre la parte de la afirmación en la pregunta de que todas las armas que hay en México vienen de Estados Unidos. De nuevo, esas son esos tipos de afirmaciones pues muy difíciles de demostrar. No suena lógico, pero pues, quién sabe. Hay una región al sur de México donde durante 20 años hubo guerras civiles, donde entraron enormes cantidades tanto de Kalashnikovs como de M16 y AR-15, y que después se desmovilizaron y no destruyeron ni mucho menos todas las armas. Y yo no estoy para nada convencido que sea así tan sencillo. En segundo lugar, he visto declaraciones aberrantes de altos funcionarios mexicanos, por ejemplo, diciendo que entran 2,000 armas al día de Estados Unidos a México. Pues si son esas, entonces son 750,000 más o menos al año. En los 5 años de Calderón, pues ya estaríamos acercándonos a los 4 millones de fusiles de asalto en México. ¿A dónde están? O sea, cada narco lleva 8 fusiles, es una especie de Rambo, ¿o qué? Son afirmaciones que no simplemente no descansan en ningún dato. Es parte un poco del discurso chillón mexicano, otra vez. Si prohibieran la venta de armas, bueno, no van a derogar la segunda enmienda los norteamericanos, no lo van a hacer. Ese sí también hay que quitarlo. Es que si derogaran la segunda enmienda, no la van a derogar. Es que si volvieran a presentarle al Congreso el Assault Weapons Ban Act, la del presidente Clinton, no lo van a hacer. Obama ya dijo que no. Y no hay ninguna posibilidad de que se lo aprueben si lo tratara de hacer, y menos aún un presidente republicano. Entonces, eso hay que dejar de pensar que si hacen eso, entonces se va a arreglar. No se va a arreglar. Entonces, ¿qué hacemos con la situación real que tenemos? No con una situación hipotética que pensamos que puede suceder, o lo que queremos es ganar el debate, hablar para la galería en Estados Unidos y en México, teniendo buenos argumentos. Eso es fácil, pero no sirve de nada. Entonces yo no comparto las premisas de la pregunta. Creo que hay que partir de la realidad, del mundo real, y no de ilusiones. Pregunta si los mexicanos estamos preparados para tener un mercado regulado de drogas, sabiendo que los padres con dificultad ponen límites, se tiene una pobre educación pública a nivel primaria, secundaria y preparatoria, y que la tasa de niños a partir de 12 años que abusan del alcohol está creciendo. Yo creo que aquí hay que ver dos cosas distintas. Uno, lo que nos gustaría que sucediera en un mundo ideal. En un mundo ideal nos gustaría que los menores de 18 años no tomaran alcohol, no bebieran, no fumaran, y por supuesto no consumieran ningún tipo de sustancias ilícitas o lícitas, mas no con ese fin, los inhalantes, tiner, resistol, etcétera. Eso es lo que nos gustaría que sucediera. Todos sabemos en México que eso no es así. Yo sí les confieso que me sorprendió dentro de su sinceridad y autenticidad el discurso de Margarita Zavala el otro día cuando dijo que antes en México no pasaban esas cosas, donde los jóvenes consumían marihuana. Pues no sé antes de qué, porque pues digo, yo sí todavía me acuerdo cómo eran ciertamente, sobre todo las escuelas privadas en México en los años 60, y de lo poco que me acuerdo por las nubes que me quedaron de esa época, pues tengo la impresión que sí, Entonces, volviendo a la pregunta, en el mundo real, en el México real, ¿qué es mejor? ¿Tratar de regular todo esto o prohibir todo a sabiendas de que la prohibición no funciona? Yo estoy de acuerdo con Arturo, sin ser ni mucho menos un experto, que probablemente la legalización, regulación, etcétera, lleve a un no muy significativo, pero algo de aumento de consumo, probablemente sí. Pero eso es un mal comparado con ¿qué? Para mí esa es la pregunta. ¿Es un mal menor o mayor de lo que existe? Aún suponiendo que ese aumento de consumo fuera importante y fuera duradero, cosa que no sabemos.
El caso de Holanda sí es igual que el de Zúrich antes, y los expertos lo saben 1000 veces mejor que yo, es un problema de estar en lugares donde pueden llegar gente de otras partes. Entonces, claro, pues puedes volver a una especie de Spring Breaker Paradise, pero ya es México un Spring Breaker Paradise, o era hasta que empezó la violencia. Entonces, yo creo que esa parte también hay que tomarla un poco en cuenta. No, es cierto, el caso de Carabineros es absolutamente contundente. A ningún chileno se le ocurriría jamás tratar de sobornarlos, a ningún mexicano se nos ocurriría tratar de no sobornarlos, y se ofendería el policía si no tratáramos. O sea, eso también es… Sobre el tema de las municipales, nomás unos datos que son básicos, es decir, no se pueden tener dos cosas a la vez, una policía municipal que funcione y prácticamente un no pago de predial en México como porcentaje del PIB, porque las policías municipales a fuerza se tienen que financiar con el predial, no hay otra manera de financiarlas. En México el cobro total de predial es más o menos 0.2% del PIB. En Estados Unidos es como 2%, o sea 10 veces más, pero en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil es 5 o 6 veces más que en México. O sea, no es que estemos mal en relación a los países ricos, estamos mal en relación a países con un PIB per cápita parecido al nuestro. Las dos cosas son imposibles. O pagamos predial y chance tengamos policías, o no pagamos predial y seguro no tendremos policía municipal. Entonces caemos en el problema de Monterrey, no ni siquiera Nuevo León. El problema de Monterrey es muy claro. ¿Por qué los contribuyentes de Oaxaca, el estado más pobre de la República, van a pagarle su sueldo a los policías de Monterrey, la ciudad más rica de la República? Pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque no. Entonces, ¿están dispuestos los regios a aumentar enormemente el predial que pagan? Yo creo que no, honestamente. Pero bueno, eso es lo que se va a ver, pero no se pueden las dos cosas. Aquí había una… Yo terminaría con esta muy rápido ya para que Arturo cierre. ¿Por qué en Estados Unidos hay más drogas, más armas y más pandillas, pero menos violencia que aquí en México? Bueno, es ciertamente paradójico. Hoy en día, según las estadísticas americanas, hay menos violencia, menos criminalidad, menos asaltos, menos todo en Estados Unidos que en cualquier otro momento de la historia moderna, por lo menos de Estados Unidos, un país urbano, etcétera, etcétera. Quizás en la época, principios del siglo XIX era distinto, pero digamos en la época moderna hay menos crimen, menos delincuencia, menos violencia hoy en Estados Unidos que en cualquier otro momento. Incluso fue el caso en el 2009 con la recesión y el desempleo que sigue y todo eso. Esta es una realidad. ¿Qué han hecho? Pues hay todo tipo de explicaciones, desde Roe v. Wade, es decir, que gracias a la legalización de la interrupción de embarazos desde los años 70 disminuyó el número de niños no deseados que nacieron y por tanto disminuyó el número absoluto de hogares de madres solteras, etcétera. Desde esa explicación hasta la explicación de la inmigración mexicana principalmente y no documentada, de que efectivamente en muchos barrios donde hay muchísimos mexicanos, sobre todo indocumentados, hay menos criminalidad porque los mexicanos indocumentados son especialmente cuidadosos en no incurrir en delitos porque saben que serían deportados. Las razones de Estados Unidos son múltiples, pero sí es muy notable, y ahí volvemos al otro. ¿El status quo es intolerable para Estados Unidos? Yo no lo creo. Ahora, el problema de México, nosotros habíamos llegado, lo decía Héctor antier, en el 2007, digamos, finales del 6, principios del 7, a 8 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Es decir, el doble de Estados Unidos, pero ya estábamos striking distance. Si hubiéramos seguido por ese camino, que no quería decir hacer muchas cosas, simplemente seguir urbanizando al país, seguir mejorando un poco la educación, no la hemos mejorado mucho, pero lo poco que se hacía, seguir con las tendencias naturales, probablemente hoy estaríamos como en 6, pues ya no tan lejos de Estados Unidos, en ese indicador que es el único que es realmente confiable. Porque la verdad los indicadores sobre secuestros, sobre extorsión, son difíciles
ser tan precisos, pues. Homicidios, yo creo que en México es un indicador relativamente confiable, teníamos 8, ahorita vamos, cuando nos den los datos del 2011, creo que van a ser probablemente 23 o 24, si le echamos ganas, yo creo que podemos ya superar a Brasil este año, y por lo menos en algo sí vamos a ser claramente superiores. Vamos a echarle ganas.